otros aspectos de la noticia, la Casa Blanca anunció que no logró llegar a un acuerdo con el gobierno de Irak sobre inmunidad para soldados estadounidenses, por lo que todos los soldados saldrán de Irak a finales de este año. Después de 9 años, la guerra de Estados Unidos en Irak terminará. En los próximos 2 meses, decenas de miles de soldados empacarán sus equipos, se subirán al convoy de regreso a casa. El último estadounidense cruzará la frontera con su cabeza en alto, orgulloso de sus éxitos y sabiendo que el pueblo estadounidense está unido en su apoyo a nuestros soldados. Por otro lado, cada vez aparecen más detalles de los últimos momentos del ex líder libio Muammar Gaddafi. En Washington, las reacciones se concentran en el manejo que le dio el presidente Obama al rol de Estados Unidos y también se ha comenzado a debatir la forma como murió Gaddafi. Por ahora, este sábado, el Consejo Nacional de Transición Libio va a declarar oficialmente la liberación de Libia. Bueno, vamos a comenzar comentando con todos estos y analizando estos temas con dos personas que conocen muy bien los dos temas. Ellos son, y los saludamos, Eric Rojo. Él es ex coronel retirado del ejército, o coronel retirado del ejército, analista de seguridad también. Eric, bienvenido. Y el profesor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de American University. Gracias, caballeros, por acompañarnos en esta tarde aquí en Directo USA. Gracias por invitarnos. Nos vamos a comenzar a hablar entonces del tema que apareció al mediodía este viernes y fue el anuncio del presidente Barack Obama. Los 40.000 soldados que se quedan en estos momentos en Irak van a salir hasta finales del 2011, finales de este año. Ya no quedan más, queda un grupo muy pequeño reducido a la parte de seguridad. Comencemos contigo, Eric. En términos de seguridad, ¿cómo deja esto a los iraquíes? A los iraquíes los deja igual en términos de su seguridad interna, porque básicamente la guerra por parte de Estados Unidos ya había terminado. Ahorita lo que quedaba importante era una presencia estratégica, donde en el centro de masa de la región, la presencia de Estados Unidos con unos cuantos miles de soldados representa no dejar un vacío que va a ocupar Irán ahorita, entre otras situaciones. Entonces es muy peligroso tomar una decisión tan radical que realmente no tiene un costo muy grande ahorita y lo va a tener a largo plazo. El problema parece ser que no se llegó a un acuerdo sobre si estos de 3.000 a 5.000 soldados que pudieran haberse quedado en Irak no iban a gozar de la inmunidad que estaba esperando Estados Unidos, y esto pues pondría a los soldados estadounidenses en un problema muy serio. ¿Es una excusa, por ejemplo, política, digamos, de la Casa Blanca o un argumento de la Casa Blanca para simplemente acabar con la participación de Estados Unidos en Irak? Bueno, yo creo que para Barack Obama es muy importante para la campaña de reelección del año próximo, que ya está en este momento en curso, de declarar, digamos, victoria en Irak, de retirar las tropas, de averiguar y verificar que mantuvo sus promesas. Yo creo que esto fue el tema de su discurso hoy, de su conferencia de prensa. Comenzó con esas palabras: yo prometí de acabar con la guerra en Irak y ahora puedo anunciar que está acabada. Yo creo que es una decisión política, porque naturalmente le conviene mucho. Es muy importante para él presentarse al público norteamericano para la reelección y poder anunciar que mantuvo sus promesas, una con la cual el pueblo está muy interesado porque hay un nivel de desaprobación de las guerras en Irak y Afganistán bastante alto en el país. ¿Cómo lo ves tú desde el lado de seguridad, esa promesa del presidente y pues no va a haber un grupo de soldados con una presencia fuerte, aunque tienen una base en Kuwait? No, pero es que la base en Kuwait es una base pequeña en un país muy fuera o al margen de la situación y no está en el centro de masa. Y volviendo a tu pregunta de la inmunidad, la presencia militar de Estados Unidos con todos los aliados tiene un acuerdo que se llama Estado de Fuerzas, donde en su capacidad oficial hay ciertas protecciones de inmunidad, siempre y cuando no haya violaciones de la ley local. Igual que en Estados Unidos, el militar tiene ciertas protecciones bajo el Código Militar, pero si violan la ley civil, están en manos de las autoridades civiles. Entonces, es sobresimplificar la situación de algo que podían haber acordado. Pero como dice el profesor, fue un discurso político enfocado a su reelección y no necesariamente al futuro de la región. Antes de pasar al tema de Libia, quería preguntarles a los dos, ¿está Irak lo suficientemente maduro política y en términos de seguridad para mantenerse sin la presencia de Estados Unidos, aunque el presidente Barack Obama dijo que todavía siguen las negociaciones sobre de qué forma se le puede seguir apoyando a Irak
en términos de entrenamiento, asesoría, técnica, etcétera? Políticamente siguen en transición, pero aparentemente hay estabilidad y eso fue lo que permitió que las fuerzas de Estados Unidos se retiraran de las calles de las ciudades a las bases y seguir apoyando. Sigue el Departamento de Estado que está con civiles llenando un vacío, pero sigue el problema de Irán, va a seguir buscando influencia en la región y ahí es donde tiene que existir una barrera. Yo creo que es también muy importante finalmente concluir la presencia y la intervención norteamericana en Irak, que sean completamente listos o no, tienen que empezar, tienen que comenzar a gobernarse ellos mismos. Y naturalmente hay otro tema ahí, que estamos gastando miles de millones de dólares en esta área. Y como dijo el presidente durante su conferencia de prensa, tenemos que empezar a reconstruir nuestro país. Vamos a resumir también un tema que ha sido muy importante y que le cambia la dinámica completa. 42 años de gobierno y de pronto y Libia se levanta hoy sin la figura de Gaddafi como la persona que siempre conocieron un par de generaciones en Libia. ¿Cuáles son los desafíos de seguridad que le queda ahora sin la figura de Gaddafi, entendiendo que Gaddafi ya no estaba al control controlando el gobierno desde hace un par de meses? Bueno, es como se dice hoy en día, es la buena y la mala noticia es la misma. La buena noticia es que ya no está Gaddafi. La mala noticia es que ya no está Gaddafi. ¿Por qué? Porque ahora, después de que empezó la revolución, él era la figura que unificaba a la oposición. Buscándolo, aunque ya no tenía control del país, aún tenía una influencia. Al desaparecer, ahora vamos a ver la dinámica entre el gobierno de transición, entre la coalición militar que está en Trípoli y todas las diferencias entre los grupos berber y los otros grupos étnicos. Bueno, y con eso cerramos y les agradecemos que nos acompañen al coronel retirado del Ejército, Eric Rojo, gracias, además analista de seguridad, y al profesor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas en American University. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Directo USA. Y quiero compartir con ustedes algunas de las respuestas que nos hicieron ustedes, nos dieron ustedes en las redes sociales, porque les preguntamos cuáles creían que eran las implicaciones de la muerte de Muammar Gaddafi, que gobernó Libia por ya 42 años. Y esto fue lo que ustedes nos dijeron. Lubin Mora, el problema no